Y jóvenes, buenas tardes. A ver, para verificar si es que se está Sí, dando la... profe. Sí, profe, todo bien. Ya, listo. Entonces, vamos a dar inicio, jóvenes. Hoy, viernes 7 de febrero, a nuestra sesión número 15. Ya prácticamente estamos a postrimería de cerrar este ciclo, que lo venimos desarrollando desde el año pasado, 2024. Pero bueno, así son las cosas, hay que seguir, hay que continuar, hay que siempre bregar para poder ser cada vez mejores y eso es lo que se va a necesitar cuando tengan que dar pues los exámenes correspondientes. Bien, entonces vamos a hacer un breve recuento de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. En la primera parte de esa semana 15, el tema a tratar es respecto a lo que significa para el país y en particular para todos los peruanos y peruanas los niveles de deuda que tiene el Estado, los niveles de obligaciones financieras que recaen en cada uno de nosotros. Y digo en cada uno de nosotros porque la deuda no es de los gobiernos, la deuda no es de los funcionarios públicos, pese a que ellos son los que firman los contratos crediticios. Sin embargo, termina su gestión, termina su periodo de gobierno y se retiran, pues, ¿no? Y los que quedamos como garantes, como agentes endeudados, somos, pues, nosotros. Por eso nos debería siempre un poco llamar la atención o nos debería inclusive hasta preocupar cómo es el manejo de la deuda pública, que es parte de las finanzas públicas. Entendamos que hablar de finanzas significa administrar el dinero. Y si viene de parte del sector público, habría que preguntarnos si es que los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas, y el actual en particular, han hecho lo correcto. Si es que han administrado bien los recursos financieros del país. Y ahí hay que estar pendiente porque vamos a ir comentando a lo largo de la clase cómo estamos actualmente en el aspecto financiero. Tenemos recursos financieros como para poder avanzar económicamente. Contamos con la liquidez suficiente para desarrollar las actividades económicas. Y aquí podríamos comentar dos cosas puntuales. Si lo vemos como grandes sectores, a toda la economía, lo que yo quiero decir es sector privado y sector público. En el sector privado, actualmente, sí vamos a encontrar recursos financieros disponibles para que las empresas privadas desarrollen sus actividades con total normalidad. En otra sesión, decíamos que en el sistema financiero, en estos momentos, hay cerca de 500.000 millones de soles. Sí, así como lo escuchan. 500.000 millones de soles, que equivale a la mitad, sí, al 50% de lo que el país produce en todo un año.
Ese es el valor monetario de nuestra producción, de todo, el, el 50% de todo lo que producimos en un año, cerca de 500.000 millones de soles. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las empresas privadas no se animan a invertir más de lo que están haciendo? Sí invierten, pero muy poco, y tienen dinero, hay liquidez. Contamos con recursos en el sistema financiero para que puedan emprender nuevos proyectos de inversión, para que puedan desarrollar más actividad productiva, para que puedan inclusive en perspectiva ir abriendo más mercados o ubicándose las empresas peruanas en nuevos mercados. Hay mucho por hacer. Pero el empresariado últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a los 2 últimos años, ha estado pues señalando a través de sus representantes que no confían en el gobierno. Esa es la total realidad. No confían en el gobierno, hay mucha inestabilidad, hay mucha incertidumbre, hay muchos problemas sociales. El más pesado es la inseguridad ciudadana. Y frente a esa situación del país, nada loable, nada halagador, los empresarios pues también van tomando decisiones y lo que han decidido es no invertir. Y si han decidido invertir, pues que sea poco. Y eso está reflejado en las estadísticas cuando nos remitimos a ver la inversión privada. Por el lado del sector público, no sobran recursos. Muy por el contrario, faltan recursos. Hoy vamos a comentar que el presupuesto público se termina de financiar endeudando al país. Los gobiernos tienen que pedir créditos o colocar deuda en los mercados financieros. No digo que esté mal, pero lo que sí viene sucediendo es que estamos perdiendo capacidad de gestión en las finanzas públicas. Los últimos gobiernos, y en particular el actual, no dan muestra de ser unos buenos gestores de los recursos del Estado, unos buenos administradores de las finanzas públicas. Porque el año pasado, 2024, se ha incrementado el déficit fiscal. Eso quiere decir que el gobierno está gastando más dinero de lo que dispone para gastar. Y se acabó el 2024 con un déficit fiscal de aproximadamente 3.8% del valor de la producción. Eso es muy alto, jóvenes. Lo adecuado para un país es que sus gobiernos tengan un déficit fiscal que no supere el 1% del Producto Bruto. El 1%. Pero si pasa ese 1% y es 2 o más de 3, como en el caso del Perú, ya como alguien diría, empiezan a sonar las alarmas de que algo no va bien, algo está mal. Y ese algo hay que identificarlo para corregirlo, porque no vamos a atender de manera eficiente
las necesidades de la población cuando tengamos problemas en el presupuesto, en la caja fiscal. Así que las autoridades son las que tienen, como decimos, la última palabra, para ver pues si en lo que queda de este año y el siguiente toman medidas para poder mejorar las finanzas del país. El otro tema que hoy también vamos a tratar es el comercio internacional. Sobre esta actividad voy a ser muy breve. Un aspecto que yo diría es favorable en cuanto al comercio del Perú con el mundo es que hemos vuelto a tener un superávit comercial. Hemos vendido más de lo que hemos comprado al mundo. Y si bien es cierto, no tenemos la cifra última, la cifra oficial, que nos permita cómo terminamos el 2024 en términos de comercio internacional, pero sí, ya hay algunas proyecciones y todas ellas coinciden que el superávit comercial del Perú es mayor que el del año 2023. Porque en otro momento yo estoy hablando del resultado del comercio del año pasado, 2024. Si el 2023 tuvimos un superávit comercial de algo más de 17.000 millones de dólares, las primeras proyecciones señalan que el año pasado, 2024, hemos terminado con un superávit comercial que bordea los 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Eso, ¿no? Es muy alentador para nuestro comercio con el mundo, pero también, como estamos viendo, el escenario en la economía internacional está en constantes cambios, y sobre todo cuando en las principales economías asumen el poder político personas como el señor Donald Trump, que como ya sabemos, ha iniciado una guerra comercial teniendo como principal objetivo a derrotarlos comercialmente a China. Y miren que aquí estamos hablando de los dos principales destinos de nuestros productos peruanos a los mercados de estas dos grandes economías. A quienes más les vendemos es a China y a Estados Unidos. En ese orden. ¿No? Primero está China y luego viene Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si esta guerra comercial recrudece? ¿Qué sucede si el incremento de los aranceles, que es el impuesto a los productos importados, ¿no?, se hace mayor y empieza a generar dificultades en los países donde Estados Unidos lo aplica? Y se va extendiendo hacia otras economías. Entonces, si la política de Donald Trump es aplicar aranceles a los productos que quieren ingresar a sus mercados, a Estados Unidos, eso tarde o temprano termina desalentando el comercio de países como el Perú, que le vendemos a Estados Unidos, por ejemplo. Nuestros productos, si también les aplicaran aranceles para que entren al mercado norteamericano,
nuestros productos se volverían caros. Y por supuesto, en los mercados, al tener precios altos, tal vez la palta peruana, las uvas peruanas, el café peruano, los espárragos, los mangos, los melocotones, las frambuesas, etcétera. Entonces los consumidores en Estados Unidos, que son lógicamente los norteamericanos, ya no van a querer comprar productos caros. E irían dejando de lado productos que, como el Perú, colocamos en sus mercados. Eso es una de las consecuencias de las que debemos de cuidarnos, porque no queremos, pues, ver afectadas nuestras exportaciones. Pero ahí está la política del señor Donald Trump, que la sigue implementando. Sobre el tema migratorio no voy a comentar. Entonces, ese es más o menos el escenario actual con respecto a nuestro comercio. Pero repito, hasta el 2024, hasta el año pasado, hemos tenido, según las primeras proyecciones, un saldo de balanza comercial bastante positivo para el Perú, con aproximadamente 20.000 millones de dólares de superávit comercial. Y eso es un monto que no lo habíamos logrado en algún año anterior. Pero también está la otra amenaza que igual hemos comentado. Las medidas que viene implementando el gobierno norteamericano con respecto a otros países con quienes mantienen vínculos comerciales. Volviendo ya a seguir la secuencia del material que se les hace llegar de los PPT, aquí aparece el primer tema, ¿no? La deuda pública para nuestro país, para el Estado peruano. La deuda pública, si quisiéramos definirla así, de manera breve, la deuda pública son obligaciones financieras del sector público, obligaciones financieras del Estado peruano. Esa es la deuda pública, y si hablamos de deuda pública total, de hecho que nos vamos a referir a la deuda pública interna más la deuda pública externa. La deuda pública interna, denominada de esa manera porque los acreedores, ¿no? Porque cuando hablamos de deuda, aquí el Estado peruano es el deudor y el Estado somos todos, lo que significa que la deuda del país es nuestra deuda y por eso somos nosotros que pagamos esa deuda, principalmente cuando pagamos nuestros impuestos al Estado. Ya vamos a ver algunos montos de cuánto, por ejemplo, por deuda pública vamos a pagar este año 2025. Entonces, la deuda pública total se divide en deuda pública interna y deuda pública externa. La deuda pública interna, los principales acreedores va a ser, por ejemplo, el Banco de la Nación. El Banco de la Nación. Tal vez ustedes no recuerdan, pero quien habla así, un ministro de Economía anterior
no el actual, sino el penúltimo ministro de Economía. ¿Qué es lo que hacía? Cuando quería cerrar su presupuesto, encontraba que el déficit fiscal era muy alto. ¿Y qué fue lo que hizo en una ocasión? Decirle al presidente del Banco de la Nación que le adelante utilidades que esta empresa pública como el Banco de la Nación iba a obtener al año siguiente. ¿No? ¿Y para qué? Para que ese dinero entre a la caja fiscal y lo hiciera aparecer como que fuese dinero logrado pues en el periodo actual, en el periodo que estaba corriendo. Oiga, eso en otros países es un delito. Acá, como estamos en el Perú, no se sanciona, pues. Entonces, por esas razones, el Banco de la Nación termina siendo un acreedor de la deuda pública interna, porque como banco obtiene utilidades o también el Banco de la Nación compra papeles de deuda que emiten los gobiernos. Deuda que emiten los gobiernos. Por eso termina siendo un acreedor de la deuda pública interna. Algo similar con el Banco Central de Reserva del Perú. Lo que sí hay que hacer aquí una aclaración. Ese 0,3%, este 0,3% de deuda que está en manos del Banco Central de Reserva del Perú, no es tanto porque el Banco Central esté buscando alguna rentabilidad. Me explico. Si un acreedor compra deuda es porque quiere obtener una ventaja económica, quiere ganar. El inversionista siempre está viendo rentabilidad a su favor. Entonces, eso no hace el Banco Central de Reserva, pues. Si compra bonos de los gobiernos que emiten para financiar el presupuesto, no es con el fin de cobrar intereses, sino más bien el Banco Central ha demostrado que mayormente compra bonos para poder lograr la estabilidad financiera, ya que esa es su principal finalidad. Y si comprando bonos contribuye a que los mercados se equilibren, a que los mercados no sean inestables, pues adquiere esa deuda, compra bonos en la bolsa de valores. 0,3% es la deuda pública interna, ¿no? Otros, que pueden ser otras entidades públicas o también privadas, 0,4%. Acá también están los bonos de la ONP, 0,6%, no, perdón, 2,6%.
Y la más abultada deuda que internamente tiene el Estado peruano es a través de los inversionistas que compran los bonos soberanos del Estado peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Miren cuánto es esa deuda. 96,1%. 96,1%. O sea, prácticamente toda la deuda en el país está en manos de los bonistas. Los bonistas son los que compran bonos para ganar la rentabilidad, que son ganar los intereses. En nuestro país, ¿quiénes están en este grupo de inversionistas que compran los bonos del Estado peruano? Aquí destacan los bancos privados. Como sabemos, porque ya lo dijimos en otro momento, al hablar del sistema financiero, hay 4 bancos que son los más importantes en el país. El Banco BCP, el Banco Scotiabank, el Banco BBVA Continental y el Banco Interbank. Ellos son bancos que invierten comprando bonos emitidos por los gobiernos en nuestro país y que son colocados en la Bolsa de Valores de Lima. Como bonistas también están las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones. Son 4 en el país. Estas 4 AFPs administran el dinero que van aportando para su jubilación de más de 9 millones de peruanas y peruanos. Sí, son más de 9 millones de personas que aportan mes a mes a estas 4 administradoras de fondos de pensiones para que en el futuro, al jubilarse, tengan su pensión. Entonces, quizás son los más importantes acreedores de la deuda pública interna, que representa el 96,1%. A ver, vamos a mostrar. Ese es el tema que no podemos cambiar, pero bueno, entonces vamos, de ahí mostramos, ¿ya? Ahora, la deuda pública externa se origina cuando los acreedores declaran estar residiendo fuera del país. Su domicilio fiscal, como se llama, no están en el Perú. Y pues lo más probable es que se encuentre su domicilio de estos inversionistas en Estados Unidos, en Europa y ahora último también en varios países asiáticos, ¿no? Principalmente China. Entonces, ellos son los acreedores de la deuda pública externa. Bonos. ¿Cuánto tienen bonos? El 71,6% de la deuda está en bonos. El 17% en organismos financieros multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. Estos organismos multilaterales, ¿cuánto es la deuda que tenemos con ellos? 17%.
Después está el Club de París con un 5,5% de la deuda pública externa total. ¿Quiénes son? Son estados acreedores, como Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón. Ese grupo de países acreedores forman el Club de París. ¿Cuánto le debemos del total de la deuda pública externa? El 5,5%. Y otros, que también es 5,9%, es la deuda que hemos contraído, ¿no?, con consorcios extranjeros que vienen a nuestro país y en la mayoría de los casos a generar infraestructura. Pero estas empresas extranjeras no vienen pues para hacer una carreterita de 5, de 10 kilómetros, o para levantar un puentecito por ahí de 20 metros de largo. No. Estas empresas vienen por mega obras, por proyectos grandes en infraestructura. Ahí tenemos el caso de el primer metro subterráneo que vamos a tener aquí en Perú. ¿Quiénes son los Profesor, principales disculpe, responsables de este proyecto? Sí. una pregunta. La deuda pública interna es, siempre venden los bonos a las personas, o sea, y ya pagan, pero venden el mismo bono a otra persona como para que pagarle los intereses. Es como un ciclo sin fin, ¿verdad? Porque si la deuda sigue, creciendo, los intereses también van a seguir creciendo. Entonces los peruanos estarían pagando todo el tiempo intereses. Sí, pero por nuevos créditos que se buscan o por nuevo financiamiento que se haya logrado en el mercado. A ver, mira. ¿Qué pasa si para este año, voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si para este año necesitamos financiar 100 millones vamos a suponer, de soles? 100 millones de soles. ¿Qué hace el gobierno para conseguir esos 100 millones de soles? El mecanismo más usado en las últimas décadas es emitiendo bonos. Entonces, como sabemos, los bonos son documentos que representan deuda para quien los emite. Y como lo emite el gobierno a nombre del Estado peruano, entonces vamos a suponer que emite bonos por 100 millones de soles a una tasa de interés del 5% anual para ser redimidos en 10 años. En 10 años. ¿Ya? Bajo esas principales condiciones, el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, lleva los bonos por un valor de 100 millones de soles a la Bolsa de Valores de Lima. En la Bolsa de Valores entran los inversionistas, los que quieren comprar esos 100 millones en bonos que está emitiendo el gobierno. Como ya lo dijimos, los bancos privados, las AFPs, etc. Sí, efectivamente, ¿no? Estos inversionistas pueden comprar hoy, si fuese hoy la transacción, pueden comprar hoy esos bonos por ese valor de 100 millones y ellos deciden si los van a mantener en su poder durante los 10 años que van a estar esos bonos en el mercado, o si es que ellos quieren o porque tienen necesidad de recuperar su dinero,
retornan a la bolsa de valores y los revenden. Si ellos quieren, los inversionistas pueden revender la deuda en la bolsa de valores. Y vendrán otros inversionistas a comprar esos bonos por un valor de 100 millones. Y si estos que compraron ven que, pasado 3 años, ya no quieren seguir teniendo los bonos, puede la operación repetirse. ¿Hasta qué tiempo? Hasta 10 años, nada más. Cuando se cumplan los 10 años, el Estado, a través de quien en ese momento esté gobernando, tiene la obligación, sí, tiene la obligación de retirar los bonos del mercado por el valor de 100 millones de soles y pagar los intereses a quien corresponda. A eso se llama redimir bonos. Redimir bonos. La redención de bonos consiste en que quien los emitió los recupera después del periodo que había señalado iban a estar en el mercado, y quien en ese momento tenga los bonos le devolverán su dinero que invirtió más los intereses pactados. Y ahí esos bonos se le retira del mercado. Y si el gobierno quiere nuevos financiamientos, no hay problema. La operación se puede repetir cuantas veces quiera. Pero claro, por supuesto, siempre y cuando el ente deudor, ¿no?, genere confianza en el mercado. Porque si no genera confianza, nadie le va a comprar sus bonos, ni rematándolo, ni queriéndolo vender por debajo de su valor nominal en el mercado. Ese es el tema, cuando algunos gobiernos se desprestigian y necesitan dinero y nadie les quiere prestar, o nadie quiere comprar los papeles de deuda que emiten. Por eso es importante, pues, que los gobiernos se esfuercen, se esmeren por que su gestión sea creíble, ¿no? Que su gobierno sea transparente y que sobre todo genere confianza en los mercados, porque dicho gobierno esté aplicando una correcta política económica. Si no, nadie le va a comprar sus papeles de deuda. Ya, entonces, los bonos no están de manera indefinida en los mercados. Tienen su, como decimos, tienen su periodo de vida, tienen su periodo de vigencia. Algunos bonos son emitidos para 10 años, otros son emitidos para 20 años. El gobierno peruano, no el actual, sino 2 gobiernos atrás, logró colocar en el mercado bonos hasta por 100 años. Sí, así como lo escuchó, 100 años. 100 años van a estar esos bonos en el mercado y seguramente van a estar cambiando de tenedores, ¿no? Varias veces. No hay problema, no hay problema. Los que tengan bonos pueden hacerlo durante un tiempo, luego lo venden, lo vuelven, el que lo compró lo revende y así. Esa es la dinámica de los mercados de capitales. Esa es la dinámica de las bolsas de valores. Por eso todos los días hay operaciones bursátiles en las bolsas de valores para comprar, vender acciones, para comprar, vender bonos. Ese es el movimiento diario de los mercados financieros. Claro, por eso que algunos ganan, otros también pierden, porque en algunos casos la situación del deudor no es nada buena. Tiene problemas tal vez. ¿Ya? Muy bien, entonces el plazo más
más amplio que hemos conseguido para colocar deuda en el mercado es por 100 años. 100 años. Hay otros bonos que están circulando en el mercado por 40 años, otros por 30 años, así. Bien, no sé si quiere hacer alguna repregunta o quedó claro o hay todavía alguna duda. Ya. Bueno, entonces la deuda pública externa está en manos de los bonistas, que en su mayoría son bancos norteamericanos, bancos europeos, que compran estos bonos en la Bolsa de Valores de Nueva York. Están también bancos de inversión y otros inversionistas, ¿no? Que les interese o consideren de que invertir en papeles de deuda emitidos por el Perú es un buen negocio, ¿no? Eso ya queda a criterio y de acuerdo a la evaluación que cada inversionista haga del mercado. Cuando decimos multilaterales nos referimos a los Hola. Tu internet, profesor, no vale.
Ya, a ver, disculpen, pero un problema técnico. Ya estamos acá nuevamente. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe, todo claro. Ya. Sí, estábamos comentando que les iba a mostrar los montos de la deuda pública del país, la deuda pública total. Aquí está. El tipo de deuda, lo voy a resaltar. Ahí está. Fíjense, esta información, como podemos todos ahí leer, es al 30 de noviembre del año 2024, del año pasado. Es el último informe que tenemos del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Es el último informe. Entonces, a esa fecha, la deuda del país en dólares, era de 96.082.7 millones de dólares. ¿Ya? 96.082.7 millones de dólares. En soles, está aquí al costado. Un ratito. Ya, ahí mejor lo voy a mostrar, ¿ya? Ahí ustedes también lo están viendo. Bueno, comentábamos que la deuda total en dólares es 96.082.7 millones de dólares. En soles, 359.829.7 millones de soles. Ahora, vamos a hablar en soles nada más, ¿ya? Ahora, en soles, la deuda pública externa a esta fecha, 30 de noviembre del año pasado, ascendía a 181.996.2 millones de soles, que representan el 50.6% del total de la deuda pública del Perú. La deuda pública interna, ligeramente menor, fue de 177.833.5 millones de soles. En porcentaje representa el 49.4%. Ahí está. Entonces, eso era lo que también queríamos mostrar con respecto a la deuda pública interna y la deuda pública externa. Aquí tenemos también un infograma donde aparecen un grupo de países principalmente ubicados en nuestra región, en América Latina y el Caribe, y los porcentajes que aparecen son con respecto
al valor de la producción de cada país. Es bastante notorio que Venezuela es el país más endeudado. La deuda de Venezuela, la deuda pública de Venezuela, representa el 307% del valor de la producción de ese país. Demasiada esa deuda. Le sigue Brasil, muy cercano a que su deuda represente el 100% del valor de su producción, de su Producto Bruto Interno. 91,9%. Es bastante alta. Después está Bolivia, El Salvador, Argentina, 74%. Chile, muy cerca a nosotros, con 38,3%. Perú es uno de los países menos endeudados, no solamente en América Latina, sino en el mundo. La deuda pública del Perú es apenas el 30% del valor de nuestra producción. Y eso, en términos financieros, es una deuda baja, es una deuda pequeña. Bueno, Guatemala se entiende porque también es un país pequeño y seguramente lo que solicita en créditos es suficiente para que puedan cubrir las necesidades de su presupuesto público. Y su deuda es 30,6%. Esta es una de las fortalezas que tiene el país, el Perú, de ser una economía poco endeudada. Yo prefiero, más bien, antes de hablar del Club de París, prefiero tocarlo acá en grupo, ¿no? Para verlo más completo. Acá. Sí, aquí. ¿Ya? Ahí está. Ahí también está el Club de París. El Club de París, como los demás que ahí aparecen en esa lista, son los principales acreedores de la deuda pública del Perú. Son a quienes más le debemos porque nos han ayudado financieramente, nos han prestado dinero, nos han dado créditos para financiar el presupuesto, para poder realizar algunos proyectos en el país. Entonces, los que aquí aparecen son las principales fuentes de financiamiento, que equivale a decir los principales acreedores de la deuda pública del Perú. Tenemos, en primer lugar, a los que compran los bonos que emite el gobierno, los bonistas. Los bonistas son bancos, ¿no? Bancos principalmente norteamericanos, bancos europeos. Se le llama bonista porque compran los bonos que nosotros como país emitimos y colocamos en la Bolsa de Valores de Lima o en la Bolsa de Valores de Nueva York. Después vienen los organismos internacionales, que son instituciones financieras como el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Latinoamericano de Reserva, la Corporación Andina de Fomento, estas son algunas entidades que forman parte de las finanzas internacionales, como instituciones financieras, como organismos financieros, que le van a dar crédito a los países que lo requieran. Después está el Club de París. El Club de París es
un grupo de estados, de países acreedores. En el siglo X, como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, Japón, son algunos países que representan al Club de París como estados acreedores. Perú le debe a este grupo de países el 2.1% de su deuda pública total. Después viene la banca, que son bancos extranjeros, mayormente norteamericanos. ¿Cuánto es lo que se le debe? De este monto total, 96.000 y tantos millones de dólares, ahí está también, ¿no? De ese monto total, a la banca privada, principalmente extranjera, se le debe el 4.9% de 96.082 millones de dólares. Otras fuentes de financiamiento. Aparece cero, ¿no? Pero lo que sí yo les comento es que estas cifras, todas estas cifras, han sido redondeadas. Tienen varios decimales, pero se les redondea a un solo decimal, un decimal nada más. Al hacerlo, en el rubro otras fuentes de financiamiento, aparece 0.0%. Y da la sensación o da la apariencia que no le debemos a esas otras entidades, cuando no es totalmente cierto. Porque esa cifra de 0.0% por estar redondeada no refleja lo que verdaderamente es. Porque de repente puede ser 0.03, ¿no? O 7. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si hay en ese rubro hay otras fuentes de financiamiento que nos genera también una pequeña parte de obligaciones financieras que son parte de la deuda pública total. Por ejemplo, mire, se continúa con el proyecto de construir el primer metro subterráneo que va a tener el Perú. Y bueno, va a estar aquí en Lima. Ese primer tren subterráneo está significando una inversión de más o menos 5.000 millones de dólares. Según los contratistas, que en su mayoría son empresas francesas, ya vienen manejando una fecha de entrega. Y han dicho que en el 2029 la obra se termina. Pero no le vamos a poder pagar todo en ese momento. Nos vamos a quedar endeudados con esas empresas francesas y otras que están allí en ese consorcio. Ese tipo de proyectos importantes en infraestructura que va a beneficiar al país es deuda, que la pagamos todos nosotros, porque los gobiernos pasan y los que verdaderamente nos quedamos endeudados somos todos los peruanos y peruanas que con nuestros impuestos, ¿no? Con nuestras tasas y con nuestras contribuciones, vamos pagando año a año esta deuda. Si usted ha estado atento en las últimas horas,
ya estará enterado que por la ampliación que se ha hecho y que se está terminando del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao, esa ampliación también nos va a costar. Esa ampliación es deuda que hemos contraído con empresas principalmente alemanas encargadas de este proyecto de ampliación. Y ya Ocitran, ¿no?, ya informó que de aquí en adelante y hasta que paguemos esa deuda, los pasajes van a tener un recargo, los pasajes van a tener una tasa. Si la persona viaja al extranjero, sobre el precio de su pasaje le van a agregar algo más de $12 por pasaje. Pero si se va solamente aquí a Perú, tal vez a Arequipa, a Trujillo, a Iquitos, en fin, le van a agregar a su pasaje, al valor de su pasaje, le van a agregar alrededor de $7, también por pasaje. Eso que ya se va a empezar a aplicar es para pagar esta deuda sobre la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Profesor, aquí quería hacer una interrupción, porque lo que usted Sí, menciona me hace acordar cuando yo vine de Chachapoyas, ahí también hay un aeropuerto nuevo y nos hacían pagar correcto. algo adicional que decían que era el IGB para que vengamos aquí a Lima, pero ya de Lima hacia allá no te hacen pagar eso, solamente de allá hacia aquí te hacen pagar ese tipo de impuesto. Pero el IGB viene incorporado en el pasaje mismo. Probablemente lo Supuestamente, que usted me comente, cuando tú vas, por ejemplo, la empresa es ATSA, la que tiene sí, ¿cómo sí, se sí, llama? ya, Entonces, ya, ella nos cobra un impuesto por estar en el aeropuerto. sí. Nos Como le cobran un digo, impuesto por eso y si tú sales de la zona de que ya pasaste el control y eso, te vuelven a cobrar otra vez el mismo impuesto. ya sí, a ver, tendría que ver exactamente los conceptos que aparecen en el pasaje, porque ahí debe de salir, eh, pero presumo que sea el impuesto de promoción al turismo, que sí se paga muy aparte de lo que es el pasaje. No, también hay un impuesto de promoción al turismo a nivel nacional. Así que si viajamos a cualquier punto del país, nos agregan ese impuesto, ¿no?, que si no me equivoco es alrededor del de $5, alrededor de $5. ¿Ya? Como le digo, tendría que ver exactamente la boleta, porque ahí tiene que salir cada concepto que se pagó para poder viajar. Y seguramente ahí ya estaríamos totalmente seguros si fue por IGB o si fue por este otro impuesto de promoción al turismo interno. ¿Ya? Bueno, sí, entonces eso es lo que quería comentarles con respecto a los que, cómo se financia el presupuesto, ¿no? Y cómo estas obras que son importantes para el país, lo que se invierte, lo cubrimos todos nosotros cuando pagamos algún impuesto, cuando pagamos alguna tasa, o cuando hacemos alguna contribución. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué es lo que sigue acá. Bueno, la renegociación eh, eh, se da cuando un país deudor tenga algunas dificultades, ¿no?, para que pueda
estar al día en el pago de su deuda. La renegociación es cuando el país, por falta de recursos, sus autoridades ya están prácticamente seguras que no van a poder cumplir con los plazos que se han contraído, no se va a poder pagar en las fechas programadas, porque hay dificultades. Por ejemplo, Argentina, el año pasado tuvo serios problemas financieros, no podía cumplir con sus cronogramas de pago de deuda, y el gobierno, el actual del señor Milei, tuvo que ir, por ejemplo, y conversar con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional para poder hacer una renegociación de la deuda del Estado argentino. Pero también puede ocurrir lo contrario, que un país o un deudor más bien tenga dinero, ¿no? Y quiera deshacerse de esa deuda, por ejemplo, en un menor plazo, ¿no? Y ahí ya no va a pedir una renegociación, sino más bien, ahí está el caso que le decía, ¿no? Ahí más bien va a pedir una refinanciación. Refinanciación. Entonces, las autoridades de un país también podrían pedir una refinanciación de la deuda de su país cuando el país tiene recursos, cuando el país tiene dinero para cumplir, por ejemplo, en menos tiempo con esa deuda. Y claro, en una refinanciación se va a pedir mejores condiciones. Porque si hay dinero, se puede pagar en menor tiempo la deuda. Entonces, una de las cosas que siempre se pide en una refinanciación es que bajen los intereses. Si no, pues, ¿qué sentido tendría decirle a los acreedores, redúzcame, por ejemplo, el plazo, el tiempo, porque cuento con dinero, pero también tiene que reducirme pues los intereses? Y si no quieren, pues por eso le digo, no, ¿qué sentido tendría? No se va a lograr ninguna ventaja, entonces mejor que siga corriendo el plazo como se había contraído al inicio, ¿no? Y no se pide ninguna refinanciación. Entonces, las refinanciaciones de deudas es cuando el deudor va a negociar con sus acreedores pidiendo mejores condiciones. Bueno, ahí también tenemos algunos ejemplos y acá vamos a hablar un poco sobre el comercio internacional. A grandes rasgos decir pues que Perú en las últimas décadas no nos ha ido tan mal en cuanto a nuestro comercio con el mundo. Se ha venido logrando montos favorables, ¿no?, de dólares para el país, lo que en términos financieros llamamos superávit comercial. No, sí, hemos venido teniendo superávit comerciales en las dos últimas décadas. El año pasado, por ejemplo, 2024, si bien es cierto, aún no tenemos la cifra última, la cifra oficial, que nos la debe de proporcionar el Banco Central de Reserva, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, etcétera.
Ya de lejos se sabe que nuevamente el 2024 ha sido un año bueno para nuestro comercio con el mundo, porque hemos obtenido un superávit comercial de alrededor de 20.000 millones de dólares. Jóvenes, y eso es un récord. Comercialmente para el Perú, ese saldo favorable es un récord. Nunca antes habíamos tenido tanto superávit comercial como el año 2024. Ya en el 2023 era bastante alto el superávit. En el 2023 terminamos con un superávit comercial aquí en Perú por un poco más de 17.000 millones de dólares. A ver, mejor lo vemos, ¿ya? Acá también tengo algunas cifras. ¿Dónde estás? Con eso de que se cierra y se abre, ¿no? Aquí creo que está. Sí, este es. Este de acá. Problema. No quiere abrir. Vamos a ver. Vamos a cerrarlo. Ay, caramba, caramba, caramba. No quiere abrir. Ahí lo jalamos nomás. Ya. Bueno, sí, lo que les comentaba. Traten de visualizar. Y aquí está lo que le decía hace un momento. En el 2023, tuvimos un total de productos exportados por 67.518 millones de dólares. Es el valor de las exportaciones. Las importaciones fueron por 49.840 millones de dólares. Más de 49.000 millones de dólares. Hacemos la diferencia, exportaciones menos importaciones, y resulta lo que les comentaba. En el 2023 obtuvimos un superávit comercial de 17.678 millones de dólares. El año pasado, 2024, no tenemos el cuarto trimestre. Por eso no le puedo dar, no podemos hablar de cifras consolidadas para lo que fue el año pasado. Solamente tenemos data de los 3 primeros trimestres del 2024. Falta el cuarto trimestre, que también fue favorable para el país, ¿no? Por eso ya ahí hay una cifra preliminar que se viene trabajando, se viene manejando, y se estima que el superávit comercial del 2024 ha superado los 20.000 millones de dólares. Esa ya es la cifra que más o menos se viene trabajando, se viene manejando a nivel de las entidades públicas, que también lo toma el sector privado como algo, pues, también para evaluar su participación, si son empresas que exportan o empresas que importan. Entonces, comercialmente, así vamos, ¿no? No estamos mal.
¿Cuáles son las causas del comercio? Las causas del comercio, a ver, voy a ver si logro abrir la pestaña, esta pestaña acá. Ya. A ver. Las causas del comercio. Tenemos ahí una de ellas, ¿no? Diferencias entre las condiciones de producción. Por supuesto, ¿no? Esas diferencias están muy marcadas por aspectos como la tecnología. Donde hay más tecnología, se van a generar más productos de uso intenso de tecnologías, y donde no hay esa tecnología, como es el caso del Perú, producimos menos bienes, menos servicios. Otra diferencia en las condiciones de producción va a ser la especialización. En los países como los de Europa, Estados Unidos y muchos países asiáticos, son mucho más especializados que nuestros países. Esa es otra diferencia, ¿no?, entre las economías en el mundo. Otra causa van a ser los países no se autoabastecen. Por más grande que diga ser el país económicamente, nunca logran producir todo lo que necesitan. Por eso que Estados Unidos, China, por señalar a las economías más grandes del mundo, aún estos países requieren de los demás países porque no lo pueden producir todo. Para poder manejar la teoría del autosostenimiento o de las llamadas economías autárquicas. No, hoy en día nadie es autosuficiente. Todos nos necesitamos, unos más que otros, pero se requiere siempre actuar en conjunto, en comunidad, como grupo de países, porque lo que nosotros producimos, otros países no lo producen y lo necesitan. Y lo que nosotros no producimos, lo producen otros países y lo necesitamos. Entonces, esa es una causa fundamental del por qué se da el intercambio comercial entre países. Los costos diferenciados. Hay países que tienen mejores condiciones y aminoran costos generando determinados productos, y en otro país le conviene más importarlo que pretender él mismo fabricarlo. Es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con los países asiáticos en la industria de confecciones, en la industria de prendas de vestir. Por tema de costos, cuando los comparamos, notamos esa diferencia de costos para producir pantalones, polos, camisas, con los países asiáticos. Allá ellos tienen mejores costos para producir un pantalón, un polo, una camisa, un vestido, una blusa. Les es más barato que a nosotros. Entonces, donde sea más barato producir un bien, ahí debe de producirse, y los demás países comprárselo a ese país donde su costo es menor. Y bueno, eso es lo que ha venido ocurriendo con más de un mercado. No solamente es el de prendas de vestir, por ejemplo, también el mercado de juguetes. En Perú, en nuestro país, prácticamente ya no producimos juguetes, ¿no? Porque todos los juguetes los traemos principalmente de China.
por un tema de costos. Por un tema de costos. Hay empresas que compran trigo en Europa, en Estados Unidos, porque una tonelada de este cereal le resulta más barato que comprarlo aquí en el Perú. También podemos producir trigo, pero mucho más caro que en Ucrania, mucho más caro que en Rusia, mucho más caro que en Francia o en Brasil, en Argentina. Entonces, lo que es más barato para el empresario, allá va y lo compra y no opta por comprar el producto nacional, el trigo producido en el país, por un tema de costo. Y así sucede con muchos productos, ¿no? Por eso resulta más rentable traerlo de afuera que comprar el producto en el país. Y a la inversa, ¿no? A la inversa. Nos compran nuestras paltas, los europeos, los norteamericanos, ¿no? Porque producirlo en nuestro país, por un tema de costo de mano de obra, por un tema de clima, de tierras apropiadas para las paltas, es mucho mejor producirlo en el Perú que querer producirlo pues en Europa. A ellos les resultaría mucho más caro producir paltas que a nosotros. Por eso no las producen y prefieren comprarnos nuestras paltas que producimos, ¿no? Algo similar ocurre con los limones, los mangos, los espárragos, el café y otros productos. Entonces, por los costos diferenciados, también esto se convierte en una importante causa que genera el comercio entre países. La teoría económica también ha aportado para comprender mejor esta actividad de intercambio entre países. Y ahí tenemos una de las tantas teorías que tratan sobre esta actividad que es el comercio internacional. Ahí tenemos el aporte de David Ricardo, teórico liberal del siglo XIX. Él, en Inglaterra, trabajaba en aduanas, ¿no? Un profesional de la actividad aduanera en su país, y en el siglo XIX ya Europa y en particular Inglaterra estaban entrando a la consolidación de las economías capitalistas. Y David Ricardo, pues como empleado de aduanas, todos los días veía el comercio de Inglaterra con sus colonias, porque estamos ubicados en el siglo XIX y aún en ese tiempo, en esa época, se hablaba de metrópolis y colonias. Y las metrópolis eran países pues como Inglaterra, Francia, Portugal, ¿no? Y otros países principalmente europeos. Entonces, él va a ir observando la actividad comercial entre países, con Inglaterra principalmente, y va a decir que todos los países son sus empresas totalmente libres, ¿no? Deberían ser libres, así planteaba David Ricardo, para producir lo que mejor le resulte.
para producir aquellos bienes donde logren reducir sus costos de producción, lo que le va a permitir tener mejores costos de oportunidad. Y él ponía el ejemplo del mercado de trigo entre países. Y decía, más o menos así, ¿no? No importa si hay 20 países que producen trigo y todos ellos quieran participar en el comercio internacional en el mercado de trigo. No interesa. Los 20 países pueden exportar trigo, los 20 países van a vender su trigo y los 20 países van a obtener ganancias en el mercado internacional de trigo. Pero ahí es donde él plantea lo siguiente. Si bien es cierto, los 20 países van a obtener ganancias, esas ganancias no van a ser iguales para los 20 países. Ahí se van a diferenciar esas ganancias, ahí se van a comparar esas ganancias y al hacerlo encontraremos que algunos países han obtenido mayores excedentes que otros. Va a haber un país que va a ganar mucho más que los demás. ¿Debido a qué? David Ricardo planteó que esa diferencia en cuanto a los excedentes, en cuanto a las ganancias en el comercio internacional por parte de los países, se debía y se debe a que los costos de producción no son iguales en todos los países. Hay países cuyas empresas logran mejores costos. Sus costos son menores que las empresas de los otros países que llevan al mercado el mismo producto. En nuestro ejemplo, trigo. Entonces, ¿quién va a obtener más ganancias vendiendo trigo en el mercado internacional? Las empresas del país que tengan los menores costos. Y los que tengan mayores costos también van a ganar, pero no tanto como aquellas empresas de aquel país cuyos costos son bajos. Así. Esta teoría se mantiene vigente y tan vigente que lo podemos aplicar a nuestra realidad. Lo que voy a comentar ya no es una buena noticia para nosotros, para la economía peruana, porque la República Democrática del Congo, país africano, por 2 años consecutivos, 2023 y 2024, nos ha desplazado al tercer lugar como productor de cobre a nivel mundial. El número 1, todos sabemos, sigue siendo Chile. Y en segundo lugar, durante décadas, ha sido el Perú. Pero ¿qué viene pasando desde hace 2 años atrás? El país mencionado, República Democrática del Congo, allá en África, ha logrado reducir costos de producción. Y sus costos son más competitivos que los costos que las empresas que operan en el Perú. También están dedicadas a la extracción de el metal rojo, como se le llama también al cobre. El año pasado, República Democrática del Congo logró producir 3.3 millones de toneladas métricas finas de cobre, mientras que Perú apenas ha producido cerca de 2.6
7 millones de toneladas métricas finas también de cobre. Y nos han desplazado al tercer lugar por una diferencia de aproximadamente 700.000 toneladas de cobre. Porque resulta que es mucho más barato para las empresas extraer cobre en ese país africano que aquí en el Perú. Ellos allá en ese país obtienen más cobre por cada tonelada de tierra que remueven, porque el cobre está más concentrado en su naturaleza. Sí, el cobre está más concentrado y eso le da esa ventaja comparativa de reducir costos. Entonces, una tonelada de cobre lo pueden obtener removiendo menos cantidad de tierra, mientras que aquí en Perú el cobre está más disperso en la naturaleza y para obtener una tonelada necesitamos remover más cantidad de tierra y esos son mayores costos para nosotros, para las empresas que operan en el Perú. Esa es ventaja comparativa. Y los africanos nos ganaron. ¿Ya? Así. ¿Qué pensábamos? Que siempre íbamos a estar ahí segundo después de Chile en la producción mundial de cobre. No. Cuidado. Oiga, y si queremos retomar el segundo lugar, no lo vamos a lograr en el corto plazo. Podríamos lograrlo de acá a 7, 8, 10 años, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Como por ejemplo, que se incrementen las inversiones en minería en el país. Bueno, hay todavía importantes proyectos mineros como las Bambas, ¿no? Y otros, también vinculados al cobre, que podrían incrementar la producción de cobre en el Perú. Pero para poder producir 700.000 toneladas más de cobre en un año, oiga, tendríamos que impulsar mínimo unos 6 proyectos, de la envergadura de las Bambas en Huancavelica. Porque cada uno de estos importantes proyectos cupríferos en el Perú, en un año te botan entre 200.000 a 250.000 toneladas métricas. Así que ya nos botaron al tercer lugar por la negligencia de quienes nos gobiernan, que no hacen nada en favor de nuestra economía. No están atentos, no están atentas. ¿Dónde hay que repotenciar la actividad productiva en el país? Y cuidado con que en el oro también podría ocurrir lo mismo o algo peor. Y digo algo peor porque en el mercado de oro ya se metió la delincuencia. Ya hay mucha minería ilegal en el mercado de oro en el país. Mientras la señora dice que todo está bien. Entonces, para eso sirven las teorías económicas, para entender, para interpretar lo que pasa en el mundo real. ¿Ah? Y eso es lo que está pasando con
al comparar los costos en la producción de una tonelada de cobre entre los tres principales países productores de cobre a nivel mundial: Chile, República Democrática del Congo y ahora, en tercer lugar, Perú. Eso sí, sinceramente, como decimos, como decimos coloquialmente, eso sí saca roncha, porque estas son las consecuencias de estar siendo mal gobernados. Profesor, disculpe, no sé si vio las noticias de que el río Rímac se puso de color rojo, rosado. Eso también se debe a la contaminación ambiental por relaves mineros y entre otros. Entonces, me parece una total falta de respeto que salgan a las noticias y digan que todo está bien, porque de ese río también es de donde proviene todo el agua que pues Lima se abastece, ¿no? Y otros lugares también. Sí, se presume que sea por algunos relaves de ciertas empresas mineras que arrojan sus relaves al río Rímac. Se presume. Todavía, de parte de las autoridades, no hay un comunicado, no hay una información oficial. Y Esperemos que lo hagan. es un tema Esperemos que lo hagan, preocupante, por supuesto. porque el Sí, agua es vital para todos y el agua debería ser un bien que se debería cuidar con mucho criterio. así es. Totalmente de acuerdo con usted. Esperemos que cuando tengan que comunicarnos qué es lo que pasó con las aguas del río Rima, pues nos digan también la verdad, ¿no? Porque a veces, como no les conviene, se quedan pues callados o se hacen los tontos, tontas, ¿no? Y no dan cuenta al país de lo que está pasando realmente, en este caso específico con el agua, ¿no? El agua, ¿no? Y aquí aprovecho para, bueno, también eh, resaltar lo que hacen algunas instituciones, ¿no? Como son las universidades públicas. Lo vimos por la televisión hace 2, 3 días. No ha sido nuestra universidad, pero sí, pues, una hermana universidad como es la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, que ellos han desarrollado un prototipo de filtros muy importantes porque con esos filtros que ellos han inventado, ¿no? Porque es una tecnología, ¿no? Ahí en la UNI se puede limpiar el agua de los ríos subterráneos, ¿no? Porque se va a necesitar, pues, ¿no? Ese tipo de tecnología para aprovechar más las aguas subterráneas y sobre todo el agua del mar, el agua del mar. Entonces, esperemos pues que este tipo de iniciativas tecnológicas que surgen en nuestras universidades como la UNI, las autoridades le presten pues más atención, porque ya es el momento que en el Perú empecemos ese tipo de proyectos a desalinizar el agua del mar, porque ya los ríos, eh, hablando así coloquialmente, los ríos se están secando, ¿no? Porque los nevados cada vez se deshielan más y pues ahí nacen los ríos, ¿no? Que todos conocemos. Entonces, la necesidad de tener cada vez más agua para una mayor población, como por ejemplo en Lima, que ya somos prácticamente 12 millones de habitantes, es algo que se va a dar sí o sí. ¿Mm? Entonces, ya como ciudad, las autoridades deben estar invirtiendo, deben estar financiando proyectos para tener nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable. ¿Mm? Profesor, Esperemos, por ahí pues, le ¿no? digo,
¿cómo quiere que financien todas esas cosas si el agua potable que tenemos ni lo cuidamos? Imagínese. Sí, pues, ¿no? Es Y, que en y realidad los encima que el agua gobiernan, subterránea, todos los materiales pesados, esas cosas, también se va, se filtra por la tierra y también llega al agua subterránea, entonces también es bastante complicado. Y si sí, por no eso, cuidamos lo que ya tenemos, vamos a seguir agotando todo lo que nos queda. Eso también sí, es cuestión de hábitos ya. Esa es claro, por eso La estoy población debería comentando. tener más conciencia y más hábitos que sean positivos para reforzar el bienestar común. Sí, justamente por eso estoy comentando esta iniciativa de la UNI de generar esa tecnología que va a permitir una mejor filtración de las aguas subterráneas que, como usted muy bien dice, tiene también residuos hasta de minerales, ¿no? Que el ser humano no debería consumir, ¿no? Sí, sí, justamente eso, a eso iba mi comentario, pero mm, esperemos que alguien del sector público, alguna autoridad se interese por apoyar este tipo de iniciativas tecnológicas de investigación, porque vamos a necesitar, pues, sí vamos a necesitar limpiar el agua del mar, limpiar el agua de los ríos subterráneos y extraer esa agua para consumo humano. Eso ya va a ser una necesidad ya y no vamos a esperar pues 20, 30, 50 años, ya se necesita esa agua. ¿Mm? Sí, a ver, entonces ahí está, vamos a ver. Así concretamente, la ventaja competitiva de Michael Porter no es tanto para empresas como las que tenemos y participan en el comercio internacional. La ventaja competitiva es más bien una teoría para las grandes corporaciones, para las grandes empresas, de la magnitud pues, de Nestlé, de Coca-Cola, de Microsoft, de Facebook, de la magnitud de Pepsi, de Toyota, ¿no? Para las grandes corporaciones, porque la ventaja competitiva recomienda que la empresa que participe en el comercio internacional debe estar en condiciones de renovar su plan estratégico y de hacer innovación tecnológica. Y eso cuesta, eso es caro. Por eso le decía que invertir en hacer investigación tecnológica y también mejorar los planes estratégicos solamente lo pueden hacer las grandes empresas, como las que acabo de mencionar. No, cualquier empresa no puede hacer ventaja competitiva. Cualquier empresa no puede competir, ¿no? En el mercado de celulares. Porque para competir en el mercado de celulares se requiere que tengas todo un grupo de científicos que estén ahí las 24 horas abriendo y destapando los celulares para ver qué novedad puede agregársele, qué nueva tecnología se le puede incorporar, qué aplicativo más debería tener la siguiente generación de celulares. Y eso no es barato, ¿no? Por eso que esta ventaja competitiva está, pues, se puede, por ejemplo, en la industria automotriz. ¿Quiénes podrían ingresar a esta competencia? Toyota, Volkswagen, Tesla, Tesla, ¿no? Con sus autos eléctricos, que va a ser la tecnología que domine en las siguientes décadas el mercado automotriz a nivel mundial. ¿No? Esa es la ventaja competitiva que planteaba ya desde el siglo pasado Michael Porter. Los elementos del comercio internacional, con eso ya vamos terminando. Las divisas es
un conjunto de monedas que son las más utilizadas en el comercio internacional. Y la más empleada, pues, es el dólar de Estados Unidos. Le siguen un poco distante, porque los dólares de Estados Unidos concentran cerca del 70% de las transacciones a nivel internacional, de las transacciones que se hacen en los mercados internacionales. La mayor parte del comercio se cancela en dólares de Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, casi el 100% de nuestro comercio lo cancelamos en dólares o pedimos que nos paguen en dólares. Ya en un segundo plano vienen otras monedas como el euro de los países europeos, la libra esterlina de Inglaterra o el yen de Japón. Ha entrado a competir como una divisa también la moneda china, el yuan. Las reservas internacionales sirven para que un país tenga un respaldo financiero. Estamos bien en cuanto a reservas. Hemos terminado y hemos empezado este año 2025 con un total de reservas que superan los 85.000 millones de dólares. Eso es excelente para un país, tener ese importante respaldo financiero en estas monedas de otros países que se llaman reservas internacionales, porque las reservas que un país puede tener se utilizan para dos cosas principales. Primero, para el comercio, porque cuando un país quiere importar, quiere comprarle al mundo, lo tiene que hacer en monedas como el dólar. Si no tienes dólares acumulados, si no tienes reservas en dólares o en alguna otra moneda, pero sobre todo dólares, porque es la más importante, como he mencionado, vas a tener problemas para tu economía, porque no vas a poder importar insumos que requieren los diferentes sectores de la economía para que puedan producir. Ahí se utilizan las reservas internacionales para importar productos que requiere la economía. Y lo segundo es para estar al día en el pago de la deuda pública externa. Pagamos deuda a los acreedores que se encuentran en los otros países y lo hacemos en dólares. Esa es la segunda razón del por qué las reservas en un país son importantes. Los derechos especiales de giro es como una moneda contable que utiliza el Fondo Monetario Internacional para que entre sus países que son miembros puedan cancelar algunas deudas utilizando estos documentos, los derechos especiales de giro. El tipo de cambio es el precio de una moneda extranjera, pues, ¿no? Por ejemplo, el precio del dólar, el precio del euro, el precio de la libra esterlina, etc. Estamos en este momento con un tipo de cambio que vamos al mercado cambiario y si queremos comprar un dólar, en este momento debemos de pagar 3.74, 3.75, 3.73, por ahí se está moviendo, está variando el precio del dólar en estas últimas horas, en estos últimos días, en esta semana. ¿Ya? Cuando el precio del dólar sube, el sol se debilita, la moneda local se debilita, y eso se llama depreciación de la moneda local. Cuando el precio del dólar baja, utilizamos menos soles para comprar un dólar. Y si eso sucede, la moneda local, el sol, se fortalece. Y ahí hablamos de una apreciación de la moneda local. En este caso, una apreciación del sol. El arancel, el impuesto que los países pueden aplicar a los productos que quieran entrar a su economía. Es lo que viene haciendo ya el señor Donald Trump. Está aplicando aranceles, amenaza con aplicar aranceles a los países que no acepten sus condiciones, ¿no? Por ejemplo, con México, si bien es cierto, lo ha suspendido por un momento, porque México, la presidenta, bueno, conversaron, dialogaron con los representantes del gobierno norteamericano y dijeron
vamos a destinar más personas, más soldados, más militares en la frontera para tratar de combatir el narcotráfico. Cosa que a Donald Trump no le gustó, está de acuerdo, y por eso que aún no aplican el 25% de aranceles que Donald Trump había amenazado a aplicar a los productos mexicanos. Como también lo hizo con Colombia, ¿no? Con Gustavo Petro, algo similar. Bueno, jóvenes, hay mucho por hablar, por decir, por comentar, pero se nos acabó el tiempo, ¿ya? Voy a mostrarles las respuestas, ahí están. Copien esas respuestas y con eso estamos terminando. Gracias por su participación hoy, viernes 7 de febrero. Estamos en el medio de los carnavales, pero con la llovizna de verano no hay necesidad que alguien nos eche un poco de agua. Ya Senami había pronosticado, esta vez sí acertó. Esta vez se acertó, a veces le critican a Senami que no se hace una, dice que va a llover y hace sol, dice que va a haber sol y se nubla el día, pero esta vez sí han acertado. Ya ellos habían dicho que en estos días iban a haber estas precipitaciones. Nazca también ha tenido un problema de huaicos, ¿no? El día de ayer. Ya, terminamos, jóvenes. Buen fin de semana. Eso sería todo. Gracias. Hasta luego.